Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor. Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano. En busca del mismo bien, con la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las
mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada, con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Aquí estoy en la mañana y en la noche, aquí estoy en tu reír y en tu llorar, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy. Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras. Siempre he estado aquí, no te he dejado, contigo estoy. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad.
Un feliz lunes y una buena semana. Gracias por estar acompañándonos esta noche en esta plataforma, sintonizando una nueva semana con el Señor. Acompáñame esta noche, las próximas 2 horas, desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, el único Dios, el Dios Todopoderoso, Adonai Elohim, Jehová, porque Él es digno para recibir toda nuestra honra y nuestra gloria. Son las 7 en punto aquí del estudio de Radio Comisión Un Día Nuevo, y este es su programa Una Nueva Semana con el Señor. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato
que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle, conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. No lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento. Señor, y me arrepiento, Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá. Su cumplimiento está cerca ya, su cumplimiento está cerca ya. Y viene las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco.
Padre, te agradecemos esta noche por todas las cosas que estás haciendo en nuestras vidas, todos los milagros, grandes y pequeños, que has hecho en los días que están por detrás, y todo lo que estás haciendo en este momento, y todo lo que vas a hacer en la nueva semana que está por delante de nosotros. Padre, esta noche queremos pedirte tu misericordia. Te queremos pedir tu perdón para nuestros pecados. Y esta noche traeremos a aquellas personas delante de tu trono que hoy amanecieron sin ánimo, que hoy amanecieron con dolor y con tristeza en sus corazones. Y te pedimos, Padre, para que seas una fuente de ánimo, una fuente de paz, de tranquilidad y de fortaleza para cada uno de esas personas. Y para las personas que hoy se amanecieron con quebrante de salud, enfrentando un nuevo día con maleza, con enfermedad, te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas y que haces un milagro de sanación en sus vidas. Señor, toca a aquellas personas que están sufriendo de dolores con tu sangre preciosa y sánalos. Haz de cada uno de esas personas que esta noche estamos trayendo delante de tu trono un gran testigo de tu majestad, de tu poder, de tu gloria. Que tu luz divino brilla en las casas de todas las personas que esta noche nos están sintonizando y que han abierto sus corazones para recibir de ti, Padre. Todas esas peticiones y súplicas lo estamos haciendo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Te quiero pedir para que esta noche, durante la transmisión, que abres tu corazón para recibir de Jehová quizás una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, quizás una revelación. Pero esta noche deja que el Espíritu de Dios te toca de cabeza hasta los pies, te toca tu corazón. Deja que Dios implanta su palabra en tu corazón, su palabra que es la verdad, su palabra de transformación. Amén y amén. Quiero que esta noche pongas tus manos en tu corazón y diga: Padre, háblame, porque te estoy escuchando. En el nombre de Cristo. Amén y amén y amén. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de
muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Espíritu del Santo Dios, ven a estar presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a estar presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. No solo buscamos tener solo tu rostro ver y conocerte y poder verte, revélanos tu gloria aquí. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Tremenda canción, El poder de tu gloria. Queremos enviar un saludo cordial, también deseo de bendición esta noche, este lunes, el 11 de marzo, para nuestro hermano y hermana Cedric y Geralda Soleyana. También para nuestra hermana allá en Den Bosch, Amarellis Asset, y también para Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos. Miliano, Kaden y Shurel. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Todo pasará. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe.
tu voluntad. Todo pasará Y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lenguaje que necesita la paz. Tiene dolores de parto, ella esperando está. Se manifiesta en los hijos, trayendo la libertad. Soplaron los vientos para desanimarte, robaron tu aliento para desaparecerte. Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe, y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta. Tú brillas, peleas y cantas, gritas y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará. Y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Se manifiesta. Aunque sea difícil y no pueda entender, yo sigo creyendo, pues en ti está mi fe. Si todo se destruye, sé que lo restaurarás. Sé que desde el suelo me levantarás. Pasará y se termina, Y algo eterno algo eterno se aproxima. se producirá. Todo pasará. Pasará y se termina, Y algo algo nuevo se aproxima. manifiesta. Pasará y todo se termina. Y algo nuevo se aproxima. No pierdas la fe. Todo pasará. Solo hay que creer. Todo pasará. Todo pasará. Queremos enviar esta noche también saludos y deseo de bendición para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, para la familia Natale allá en Caracas, para Jessica Benaria, también para Natalie Flores, para Armando Rincón y Jessy Perota y Emma. Ya. Creo que va a cumplir un año, ¿no? O 2 años. Soy un poco equivocado. ¿Ya? La pequeña Emma. ¿Ya? También para Adorable Salas y su familia. Y queremos enviar también saludos y deseos de bendición para nuestra gente allá en España, en Málaga. María Guerra y su casa y la familia completa allá en Málaga. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a
reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo, Funky. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Canta con nosotros. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad,
corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y decíamos: ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Oh, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Oh, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Dilo conmigo. Y ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Oh, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Oh, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y cantaré al Señor
Sí, el poderoso de Israel. Tremenda letra. La próxima canción la hemos seleccionado especialmente para Norma Peters, Orlando Ubía, Angela Crown, Irvin Rulli Albertes y también para Geoffrey Jennifer Albertes, para Natalie Mercy y su familia, para Judith Reina, para Irvin Stradel, para Isaac Paternina y para su esposa María Eugenia, y la vamos a dedicar también a Latifa Félix, Antonio y Adriana Herrera, Gladys Koch y Gladys Carrasco, especialmente para ustedes, deseándoles una bendecida nueva semana. La próxima canción. Suena, suena, suena. Exaltar a nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. Canten las naciones tu nombre, oh Señor, grande es tu fidelidad. Vamos a exaltar a nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. En medio del desierto tu voz se oirá y mi alma se alegrará. Rey de reyes poderoso, nombre sobre todo nombre, con todas nuestras fuerzas tus hijos te adorarán. Amar, ¿cómo no te voy a querer si tú eres la razón de mi vida y existir? ¿Cómo no amarte a ti? ¿Cómo no quererte si me siento feliz siempre a tu lado? Tú eres vida, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Melodía, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Suena, suena el acordeón. Somos el ejército de Cristo. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados para la guerra y con la armadura de mi Cristo y el yelmo de la salvación. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados y en victoria, y cuando llegamos a la batalla la ganamos en ayuno y oración. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. En el nombre del Señor, soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. en el nombre del Señor. Seguimos adelante, somos siervos del Señor. Nunca retrocedemos hasta llegar al final. Las cosas viejas pasaron, el mundo ya quedó atrás. Con Cristo nos veremos en la patria celestial. En la patria celestial. En el cielo.
me voy a gozar en la paz celestial. Allí estará. Cumbia. Arriba. En la paz celestial. En el cielo. Me voy a gozar en la paz celestial. Allí estará. Gózate conmigo. ¡Hey, hey, hey, hey! Y nos vamos con Cristo. ¡Hey! Y tenemos uno más que la vamos a dedicar especialmente a mi suegro, Papa Winkler. La vamos a dedicar también a Shareska, Juni y su casa, Fernando y Erika, Marcelo, Tia Bronzi, Kilian y Kiara. La vamos a dedicar también a Varenia y Yuri Yanga, Ronchi y Magali Reches y su casa completa allá en Bonaire. También para Cedric Martinson y su familia, Eric y Mirla Soleana. Oma Chechi, Oma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Te voy a llamar muy pronto. Sí, lo estoy prometiendo mucho, pero te voy a llamar muy pronto. Te extraño mucho. Y la próxima canción la vamos a dedicar también a Romano Molina y su casa completa allá en Bonaire. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción deseándoles todo lo bueno que Dios tiene preparado para ustedes para esta nueva semana. Escuchen la próxima canción. Está pasando por aquí, el maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición.
Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza. Que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantas. ¡Ay, mi Cristo! ¡Te amo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido. Tantas veces que confié y me traicionaron, inclusive mis amigos. Tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos. Y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo. Y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia. Pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantas. Y te agradezco todo lo que has hecho. Hoy te agradezco cuánto tú me das. Quiero caminar contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste. Y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son casi las 8 de la noche aquí en Holanda, en Utrecht. Eso quiere decir que ya vamos a llegar a la sección del mensaje de la semana. Pero antes de ir al mensaje de la semana, hemos seleccionado una canción más que la vamos a dedicar
el pastor Gerald Dovale y también a Shudeska Dovale y su casa completa allá en Monacadam. La vamos a dedicar a Bernadette Damasco, Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez, Sara Betancourt y su casa, Luz Marina Blanco y Patricia Iglesias y José Brechwater. La vamos a dedicar a Tito Plata y Mónica, Mimi Carolina y nuestra gente que nos está sintonizando cada semana de nuevo allá en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene, Yasmín, especialmente para ustedes la próxima canción, deseándoles una bendecida semana, una semana de victorias. Que tú comprendieras la misericordia del Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo.
Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Ahora quiero que abran conmigo, por favor, el capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículos 37 y 38. Solo una frase o dos. Quiero hablar hoy sobre el tema, la brecha de la credibilidad. Hoy escuchamos mucho sobre la brecha de la credibilidad y aquí hay un pasaje muy interesante en un encuentro que tuvo Jesucristo con Pilato. Jesús dijo, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces Pilato dijo, y estoy seguro que lo dijo pensativamente y con nostalgia, hizo esta pregunta, ¿cuál es la verdad? Hizo esa pregunta, ¿qué es la verdad? Y de eso se trata mucho en los debates de los estadounidenses en este momento. ¿Cuál es la verdad? De eso trata la universidad, buscando la verdad en el ámbito de la ciencia, la filosofía, la psicología y muchas otras disciplinas. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo tenemos la verdad y cómo la conocemos cuando la tenemos? El debate que se está librando en este país sobre la guerra, o el debate que hemos tenido repetidamente sobre Miley, o el debate que se vive en el país sobre la vigilancia. ¿Qué tan lejos vas? Todo es hablar de la verdad y genera una especie de brecha de credibilidad. Y Pilato debe haber enfrentado lo mismo hace 2000 años. Tenía una brecha de credibilidad. Le preguntó a Jesús. Él dijo, ¿qué es la verdad? Ahora, ¿por qué una Biblia se llama Santa Biblia? Cuando hay tanta lujuria, odio, codicia, guerra y sexo en la Biblia, ¿por qué la llamamos Santa Biblia? No puedes elegir ningún libro que tenga más odio, más matanzas, más guerras, más mezquindad, más maldad, más engaños que la Biblia. Pero se llama la Santa Biblia. ¿Sabes por qué se llama Santa? Porque la Biblia dice la verdad. La Biblia dice la verdad acerca de Dios. La Biblia dice la verdad acerca del hombre. La Biblia dice la verdad sobre el diablo. La Biblia dice la verdad acerca de sus personajes. Si este libro hubiera sido escrito por hombres, no bajo la inspiración del Espíritu Santo, muchos de estos tipos que son héroes de la Biblia, nunca habrías oído hablar de sus pecados y sus fallas. Pero la Biblia dice la verdad acerca de todas estas cosas. Ahora la Biblia nos dice que el diablo fue creado por Dios. Y la primera brecha de credibilidad. Ahora, si regresas al tercer capítulo de Génesis o el segundo capítulo después de que el hombre fue creado, encuentras que Dios dijo, pongo un árbol en el jardín. El día que comas de él vas a morir. Ahora el hombre estaba en un paraíso perfecto. Nunca se había cometido ningún pecado, ni asesinato, ni lujuria, ni odio, ni contaminación. Todo era perfecto. Y Dios dijo, esto es tuyo. Nunca morirás, lo disfrutarás para siempre. Pero no tomes de ese único árbol. ¿Por qué? Dios estaba probando al hombre. Porque Dios le dio al hombre la libertad de elegir. Él podía elegir para obedecer a Dios o podía elegir rebelarse contra Dios y seguir su propio camino. Dios hizo al hombre a su propia imagen y le dio libertad de elección. La Biblia dice que el diablo vino a Adán y Eva y los tentó. Y aquí está lo que el diablo dijo. El diablo dijo, ¿sabes que Dios dice que si comes de ese árbol vas a morir?
Bueno, quiero decirte algo, no vas a morir. Dios está celoso de ti. Dios sabe que cuando comas de ese árbol serás un Dios. Serás como Dios. Adelante, come de ese árbol. No tienes que obedecer a Dios. Escúchame. Y escucharon al diablo y creyeron en una mentira, en lugar de la verdad de Dios. El hombre se rebeló contra Dios y todos los problemas, todos los sufrimientos, todas las guerras de toda la historia han venido como resultado del hecho de que el hombre está en rebelión contra Dios. El diablo creó la primera brecha de credibilidad. Ahora la Biblia enseña que vendrá un tiempo cuando el anticristo se levantará. Será el diablo encarnado en un hombre. Y eso es algo en un día futuro. No sé cuándo será, pero la Biblia enseña que el anticristo va a gobernar toda la tierra. Incluso algunos creyentes profesantes van a ser engañados por el anticristo. Y habrá paz. Será un hombre de paz y traerá la paz al mundo. Pero será una paz engañosa, una paz corta y no será larga. Será la paz del diablo. La paz permanente solo vendrá cuando el Hijo de Dios venga en la persona de Jesucristo y se establezca su reino y destruya al diablo. La Biblia enseña que el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre. Y ya no más serás atormentado por el diablo. Yo diría, Señor, date prisa, porque el diablo está causando muchos problemas. Ahora la Biblia enseña que el hombre cree en la mentira antes que en la verdad. Y la Biblia dice que cambiamos la verdad de Dios por la mentira del diablo. Sobre el sexo, por ejemplo. Los jóvenes piensan que pueden seguir adelante y vivir en una sociedad permisiva y salirse con la suya. Crear su propio error y crean sus propios problemas y traen tanto daño a su conciencia y a su mente, pero también a su cuerpo. Las enfermedades venéreas ahora en esta ciudad y en este país infectan de cada 5 jóvenes a 4 ahora mismo y causa locura y ceguera y todas las otras cosas, pero no puedes decirles nada. No puedes decirles nada y creen que van a salir adelante. Pero sí sé que los jóvenes escuchan por todos lados que pueden tener felicidad a través de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Quiero decirles que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y nunca puedes cometer un pecado sexual y salirte con la tuya. Dios se encargará de ello y te atraparán y tendrás que pagar por ello. O las drogas. ¿Sabías que leí el otro día que en Florida las drogas han aumentado? El uso de las drogas duras en Florida han aumentado en 15 años un 6,000%. Hasta ahora millones de jóvenes y viejos están involucrados en las drogas. Millones de jóvenes y pronto podríamos convertirnos en una nación drogada. Y supongamos que un enemigo viniera a una nación drogada y le diría ríndanse, o de lo contrario no tendrán fuerzas para mover un dedo porque están drogados. O el alcohol. Ahora bien, el alcoholismo es una enfermedad, eso lo sabemos, pero no comienza como una enfermedad, comienza por un acto deliberado. Y algunos pueden tomarlo y dejarlo y lo logran, pero nunca se sabe quién. Y no hay prueba disponible, entonces te estás arriesgando. Entonces los jóvenes prueban las drogas, prueban el alcohol, prueban el sexo, intentan todo lo demás para encontrar paz y alegría y felicidad y propósito y significado en sus vidas y no lo hacen. ¿Por qué no? ¿Ves? Porque cambian la mentira de Dios por la mentira del diablo. Y Él dice, seréis como dioses. Este es el camino al placer, a la felicidad, pasar un buen rato. La Biblia dice que hay mucha diversión en ello, pero por poco tiempo. Hay placer en el pecado, dice la Biblia, pero por un corto tiempo. Claro, puedes salir, tomar una inyección de heroína y drogarte. Claro, puedes salir y pasar un buen rato.
Puedes salir, tener una experiencia sexual y tener un momento de éxtasis. Claro, puedes salir y emborracharte y sentirte bien. Siéntete como si pudieras conquistar el mundo por un ratito. Pero luego viene el retroceso. La paga del pecado es la muerte. Y es una mentira del diablo para tratar de sacarnos de la base o la hipocresía religiosa. Hay personas a las que se les ha dicho una y otra vez que, bueno, en realidad no se les ha dicho, pero se les ha dado a entender que si vas a la iglesia todo está bien. Usted puede ir a la iglesia y sentarse allí y pasar un tiempo y jugar después. O en lugar, dice el predicador, si vas a la iglesia 1 hora a la semana, eso cubrirá todo lo demás del resto de actividades de la semana. Y esa es una mentira del diablo, porque es una conversión diaria. Leíste sobre, bueno, yo leí sobre un perro que pasó en Virginia y nadie sabe cómo ni por qué, pero siempre va los domingos a la iglesia metodista, recorre 1 milla. Así es. Salió en el periódico, camina 1 milla hasta la iglesia. Y luego cuando el ministro se para a la puerta, él le da la mano a la gente y él también levanta su pata para darle la mano. Luego cuando todo termina y la última persona se va, él camina 1 milla hasta su casa. No sé si alguien le enseñó o no, pero eso es lo que está ocurriendo. Pero lamentablemente ese perro no puede ser cristiano. E ir a la iglesia, el ir a la iglesia no es la total respuesta. La respuesta es Jesucristo, quien dijo que es la verdad. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador y tu Señor? Ahora Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. ¿Recuerdas que dijimos que la Biblia es santa hace un momento y Jesús es la verdad? Ahora, si no aceptas a Jesucristo como Salvador, tendrás otro Mesías, porque verás, tienes que tener un Dios. No me importa quién eres, tienes que tener un Dios. Y una de las cosas más tremendas que escuché acerca del equipo de tenis que fue a China hace un tiempo fue una declaración de uno de sus hombres, y es interesante. Dijo que lo que más le impresionó de China es que la foto de Mao Zedong está en todos lados como si fuera Jesús, y que las personas viven y de allí están adorando a Mao Zedong como si fuera un Dios. Verás, tienes que tener un Dios. Si no tomas a Jesús como tu Dios, vas a tener a otro. Esa es la razón por la que muchos jóvenes van a la brujería, a Satanás, al ocultismo, al budismo, al zen, todo lo demás. Tenemos que tener algo que adorar, algo en que creer, a lo que entregarnos. ¿Por qué no hacerlo con Jesús, Jesucristo? Esto es lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Escucha esto. ¿Alguna vez has oído algo así? Algo mayor que esta escritura. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? El primogénito de toda criatura. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios o principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y mantiene todas las cosas juntas. Porque en Él todo tiene la preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Cuando la ciencia descubra el último secreto del universo, se van a encontrar con Jesús. La revista Time publicó su artículo de portada hace algunas semanas sobre los genes, el problema genético y lo que está sucediendo en la ciencia y lo cerca que están de crear vida humana. ¿Sabes? Es posible que puedan crear vida humana, pero no será un hombre. No tendrá la conciencia y no tendrá el alma, no tendrá esa parte del hecho a la imagen de Dios. Podría ser una monstruosidad, podría ser un monstruo, incluso podría ser el anticristo. No sabemos lo que va a hacer la ciencia.
Jesús dijo, yo soy la suma total de toda la verdad. La verdad científica, la verdad psicológica, la verdad filosófica, la verdad religiosa, todo lo que estás buscando para traer paz y alegría y felicidad y propósito a tu vida. Jesús dijo, yo soy. Ahora esa es la lucha intelectual con la que luché y tendrán que luchar ustedes, los estudiantes. Esa fue mi lucha intelectual. No puedo probarlo, pero la Biblia continúa indicando que si acepta a Jesucristo como Salvador y Señor y lo hace Señor de su vida, Él perdonará todos sus pecados y se convertirá en el secreto del propósito y sentido de su vida y le dará una razón para existir y traerá alegría y paz a su corazón. Ahora Él no dijo que te quitaría los problemas. Aquí es donde tienen que los jóvenes no enredarse. Él no promete eliminar los problemas, no promete eliminar todos los complejos. Jesús promete paz, gracia, gozo en medio de todo. Él promete darle propósito a tu vida. Vi una película la semana pasada en Hollywood, en un estudio privado, va a salir pronto. La llamaron La Generación Perdida. Y mostró a todos estos jóvenes por miles manifestándose en el mundo por diversas causas, buscando alguna respuesta a los dilemas y problemas que les preocupaba la gente, la contaminación, la guerra y todo lo demás. Y luego mostraban a hombres negros, mujeres negras, todos jóvenes, todos estudiantes, hombres blancos, niñas blancas, uno tras otro, simplemente recortados el uno del otro, lo que Jesucristo había hecho en sus vidas, cómo Cristo había cambiado sus vidas. Eso contaban. Cristo puede cambiar tu vida si pones tu fe y tu confianza en Él. Él es la verdad suprema y ya sabes, Jesús dijo la verdad. Dijo la verdad sobre el amor. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios te ama. Eric Segal escribió la historia de amor. Pero hay una historia más grande que cualquier otra historia jamás escrita. Es el amor que Dios tiene por la raza humana. La historia de amor más grande del universo. Es el amor de Dios por el hombre. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y la imagen más grande del amor es esa cruz, donde Cristo tomó tu lugar. Así es como Dios ama. Él entregó la vida de su Hijo. Y cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento terrible, Jesús sufrió las agonías del infierno y del juicio por ti. Y Jesús tomó tus pecados, tus fracasos y tus errores en esa cruz y murió en tu lugar. Esa es la historia de amor más grande del mundo. Es la historia más grande del universo del amor. Es la historia de amor más grande que los ángeles hayan visto. Es la historia de amor que cualquier planeta haya sido testigo. ¿Cómo Dios podría llamar a este planeta pequeño y amarlo tanto para dar su vida por él? Ahora Jesús dijo la verdad acerca de otra cosa. Dijo la verdad acerca de la conversión. No dejes que esa palabra te desanime, no dejes que te asuste. La Biblia enseña que si vas a llegar al cielo y tus pecados serán perdonados, tienes que convertirte. Y esa palabra convertirse significa ser cambiado. Ahora hemos estado leyendo acerca de eso constantemente. El caso de Charles Manson en California, aquellas mujeres jóvenes que siguieron a Charles Manson se convirtieron a él. Según dijeron los periódicos, o la conversión de toda una generación en China a Mao Zedong, a los dichos de Mao Zedong, o la conversión aquí mismo en Kentucky de Cassius Clay, del Muhammad Ali, la conversión. De la misma manera ustedes se convertirán a Cristo. Debes convertirte no a un sistema, no a una filosofía, no a una iglesia. Estás convirtiéndote a la persona de Cristo hasta que Jesucristo sea tu Salvador y tu Señor y tu Maestro. ¿Ha ocurrido eso en tu vida? Jesús mismo dijo, a menos que te conviertas y te vuelvas como un niño pequeño, no puedes entrar en el reino de los cielos.
¿Te has convertido? ¿Estás seguro de ello? ¿Sabes que hubo un tiempo en tu vida cuando te arrepentiste de tus pecados? Él dijo, conocerás la verdad. Y Él dijo que esa verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Los jóvenes de todo el mundo están gritando libertad, libertad, libertad. Esta noche, seas negro o blanco, si estás en Cristo eres libre. Tu espíritu es libre. ¿Libre de qué? Libre de la pena del pecado. No vas a ir al infierno. No vas a tener que enfrentar el juicio de Dios. Si estás en Cristo, eres libre de eso. Estás libre del poder del pecado. Jesús dijo que podemos convertirnos en siervos, esclavos del pecado. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esta noche hoy sirven al pecado? Algún pecado pequeño en sus vidas es su amo. Usted puede ser libre hoy. Jesús puede liberarlo de eso. Y luego algún día será libre de la misma presencia del pecado, porque cuando mueras y vayas al cielo, no habrá ningún pecado allí. La Biblia dice que no habrá suciedad, ni inmundicia, ni pecado en el cielo. Será un mundo libre. Y en ese mundo hacia el que nos dirigimos, ese es el mundo del que habla Ethel Waters. Cuando ocurrió ese terremoto en California, dijo, Jesús, tienes mi dirección y yo tengo la tuya. No estoy preocupada. Ella era libre. Ella era libre para vivir o era libre para morir, libre para enfrentar la vida con todos sus problemas y dificultades y sus misterios y sus problemas sin respuesta. Libres. ¿Eres libre? ¿Has sido liberado? Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús es la verdad. Él es la verdad. Tienes que elegir hoy. Y tienes que el poder de elegir. Hoy te voy a pedir que elijas a Jesús. Elige a Cristo. Esa es una elección deliberada de tu voluntad. Si haces esa elección y dices, recibiré a Jesucristo como mi Señor y mi Maestro y mi Salvador, quiero seguirlo y servirlo. Puedes ser miembro de la primera iglesia bautista, de la primera iglesia metodista, de la primera iglesia católica o de cualquier iglesia. Sea miembro de cualquier lugar, católico, judío, quien quieras que seas tú, pero tienes que recibir a Jesús como tu Señor y tu Maestro. Y quieres que su verdad viva en tu corazón. Voy a pedirte que hagas algo que he visto hacer a miles de personas en todos los continentes. He visto a orientales, he visto a negros, he visto a blancos, he visto a todos los colores, todos los grupos de personas y etnias. Y el mundo hace lo que te voy a pedir. Voy a pedir que te levantes de tu asiento ahora mismo, en este momento, y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y después de que todos hayan venido, les voy a pedir que hagan una oración. Tendré con ustedes, les daré algunas publicaciones que pueden llevar a casa y antes de irte. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Y cuando vengas, solo te diré una palabra. Pero viniendo adelante, hay algo importante al respecto. Jesús dijo que si no estás dispuesto a tomar una posición pública, no tomará una posición pública por ti en el juicio. Voy a pedirte que te levantes y vengas. Jóvenes, padres, mujeres, quien quiera que seas, ven, levántate, sales y te paras justo al frente de esta plataforma. No importa si estás en el coro, no importa, tienes que levantarte. Voy a pedir que nuestros rostros estén inclinados. Puedes estar en el coro, puedes ser ujier, pero quiero que seas hoy consciente que necesitas a Cristo y que tus pecados deben ser perdonados. Quiero saber que si muero voy a ir al cielo. Quiero que vengas, te levantes y corras ahora mismo tan rápido como puedas. Si esta predicación ha tocado tu vida y hoy quieres hacer de Jesús el centro de tu vida, el amo y Señor de tu corazón, quiero que repitas esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que tú tomaste mi lugar en la cruz. El juicio que yo merecía lo tomaste por mí. Ahora me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te pido que me ayudes a servirte y a seguirte. Quiero recibirte en mi vida, en mi corazón, como mi Maestro, Señor y Salvador. Que me ayudes a cambiar y me ayudes a vivir finalmente para ti. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que has nacido de nuevo. Busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Dios comenzará a transformar tu vida. Abandona todo pecado y la gracia de Cristo estará contigo para siempre.
estos días declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, Él morará bajo las sombras del Omnipotente. Esperanza y castillo mío, yo diré. ¡Hey! Babilón. Mesías Reggae. Del Omnipotente, esperanza y castillo mío, yo diré. Es mi Dios en quien yo confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, un escudo de adarga en su verdad. Y saeta que huele de día te tocará. Y ganarme a tu lado y 10.000 a tu diestra. Más a ti no te llegará, no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa, porque has vuelto a Jehová, que es mi esperanza. Babilón. Mesías Reggae. Sobre tu habitación no te sobrevendrá mal, con sus manos te llevará, con sus ángeles mandará, que guarden en tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies, y sus ángeles mandará en tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies. Y caerán mil a tu lado y 10.000 a tu diestra. Vas a ti no te llegará, no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Yes, Lion. Mesías Reggae Style.
qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Te adoramos, amado Padre. ¿Por qué no levanta sus manos? Vamos a adorar al Dios que siempre es. Always. Levanta tus manos. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Vamos, levanta tus manos. Proclama el reino del Padre. Aquí, 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 aquí. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí.
alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Su aliento rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Tu mirada llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescato. Eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi Salvador, que eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. Un vistazo en el reloj aquí en el estudio nos enseña que ya estamos en los últimos minutos de la transmisión de este lunes 11 de marzo. Espero que durante la transmisión hayas abierto tu corazón y que Dios te tocó, que Dios habló a tu corazón y que esta noche, al final de esa transmisión, has sentido la misericordia
de Dios y que Dios llenó a tu corazón con gozo, con alegría, con un placer para conocer a su Hijo Cristo Jesús. Cuando vamos al libro de 2 Corintios, leemos en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 17, leemos: por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Porque si alguien está unido a Cristo, será una nueva creación. Y esta noche, Dios te llama para que seas una nueva creación. Para que esta noche decides para dejar lo viejo atrás y empezar de nuevo en unión con Cristo Jesús. Pero es escoger esta noche para que ahorita se abre un nuevo camino que conduce al reino de Dios, que conduce al reino de luz, fuera de las tinieblas. Y esta noche no importa tus errores, no importa tus fracasos. Esta noche Cristo Jesús está esperando. Él está tocando la puerta de tu corazón, esperando a que abres para que Él pueda entrar en tu vida. En el momento que Él entra en tu vida, Él te va a transformar. Como dice nuestro texto en 2 Corintios 5, 17. Si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Esta noche Dios te llama para que seas también una nueva creación. Y si eres una nueva creación, lo viejo quedará atrás y lo nuevo empezará en ese momento, ahorita, hoy, esta noche. Por eso te quiero invitar que si Dios tocó tu corazón, si Dios ha hablado contigo y quieres conocer la misericordia de Dios, si quieres sentir, experienciar el amor y la bondad de Dios, esta noche puedes escoger para esa experiencia. Y hay solo un camino, una manera para poder experienciar esa bondad, esa misericordia, esa gracia de Dios, que es escoger por su Hijo primogénito, su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Esa noche puedes ir en la presencia del Todopoderoso, sin importar tu pasado. Esta noche puedes presentarte enfrente de Él como tú eres, con tus fracasos, tus errores. No tienes que hacerte otra persona, tal como eres. Puedes presentarte delante de Él. Él te está esperando con su manto de misericordia, con los brazos abiertos, para tomarte en sus manos y abrazarte. Esta noche Cristo Jesús quiere que sepas que Él te ama. Y esta noche puedes escoger para dar tu vida, tu corazón, completamente a Cristo y empezar de nuevo. Lo nuevo puede llegar esta noche a tu casa. Si eres esa persona y quieres conocer a Cristo, quieres tener un encuentro con Cristo, te invito para que me acompañes en la siguiente oración. Cierra tus ojos, baja tu cabeza, como respeto a nuestro Dios, y ora conmigo. Señor Jesús, esta noche yo me presento ante ti.
y reconozco que te he fallado. Reconozco mis pecados y reconozco mi falta de fe. Pero vengo ante ti lleno de arrepentimiento y te pido, Señor Jesús, que me des tu misericordia y que me laves con tu sangre preciosa. Límpiame y quita todas las iniquidades que está pegado a mí. Hazme limpio y hazme esta noche una nueva generación, una nueva creación. Y te invito, Señor Jesús, para que esta noche, este momento, que estoy abriendo mi corazón para ti, para que entres en mi corazón y en mi vida. Quiero que seas centro de mi vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí esta noche un hijo del gran Dios. Amén y amén. Si has orado conmigo esta oración, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo. Si quieres más información, te podemos dar información y sobre todo queremos caminar contigo por el camino que este momento Dios abrió para ti. No tengas que caminar solo. Estamos para caminar contigo, porque tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón para ti. Gracias por haber acompañado esta noche durante las últimas 2 horas. Si Dios permite, mañana a las 11 de la mañana mi hermano Cedric estará con ustedes con la programación en Papiamento. A las 11 de la mañana, horario local de Holanda, horario en el Caribe son las 6 de la mañana. Y si Dios permite, yo estaré de nuevo con ustedes el próximo lunes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Vamos a finalizar con la próxima canción que vamos a dedicar con mucho cariño, que la vamos a dedicar a la familia Pistola, la familia Chacuto, la familia Petronella, también la familia Ursulita Suinda Martes, Clarina Beers y la familia Lampa. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Me voy a despedir de ustedes. Cuídense y que Dios les bendiga en grande y les lleva en esta nueva semana de gloria a gloria y de victoria a victoria. Chao, chao, chao. Hasta la próxima vez. Estoy aquí desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti.